La decisión es suya y mía. La decisión es de creer o no creer. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Amén. Porque la palabra del Señor nos dice: donde están dos o tres congregados en su nombre, en medio de ellos Él está allí. Amén. Entonces creemos que Jesús está aquí y Dios quiere hacer algo extraordinario en su vida, en mi vida. Amén. Amén. Mire, vamos a leer rápidamente Romanos capítulo 12, versículo 11. Aleluya. Dice: en lo que se requiere. Amén. Entonces, se requiere en nuestras vidas, se necesita en nuestras vidas ser ¿qué? Diligentes. Se necesita que usted y yo accionemos. Se necesita que usted y yo, amén, hagamos las cosas en el momento, no fuera de ese momento, no fuera de tiempo. Porque tal vez si accionamos fuera de tiempo, no vamos a lograr, no vamos a conseguir, amén, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestra bendición, nuestro milagro, porque lo dejamos pasar. Amén. Dice: en lo que se requiere, amén, diligencia. Dice: no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén. Pero hay una palabra ahí clave, dice: no perezosos. Ay, pues al cabo Dios está aquí, como quiera. Yo estoy en este lugar, como quiera, aquí sentadito, Dios me va a dar mi milagro. Pero si la instrucción de Dios te dice: pasa. Amén. Muchas veces no somos diligentes en nuestra manera de pensar. Muchas veces no somos diligentes en nuestra manera de hablar. Amén. Porque dice todo lo contrario. Si yo ya estoy aquí adentro, ¿por qué le cuesta a Dios tocarme ahí sentado? Pero si el Señor te dice: pasa por tu milagro, tu manera de pensar no está siendo diligente. Porque dices: como quiera Dios me va a bendecir. Sí, pero hay una instrucción. Amén. Dice: en lo que se requiere diligencia. El ser diligente, ¿a dónde nos va a llevar? La diligencia te encamina a la victoria. La diligencia te encamina a tu bendición. La diligencia te encamina a tu milagro. La bendición te encamina a lo que tú anhelas, a lo que tú deseas, porque dice la palabra del Señor que Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero si no somos diligentes, ¿cómo queremos que Dios nos bendiga de tal manera? Aún en su infinita misericordia, Dios nos bendice, Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos ayuda de mil maneras. Pero Él quiere que usted y yo seamos diligentes, seamos constantes, que accionemos en el momento indicado. No cuando usted y yo queramos, no cuando usted y yo nos decidamos. Amén. No cuando a usted y a mí se nos pegue la gana. Es cuando Dios quiere. Amén. Dígale que está a su lado: Dios quiere bendecirte. Amén. No es cuando usted y yo queramos. Porque ¿cuántos queremos que Dios haga las cosas al instante ya? Todos queremos que ya todos se resuelvan todos nuestros problemas. Amén. Pero Dios tiene su tiempo. Lo que el Señor quiere y desea en nuestras vidas, que nosotros permanezcamos, que seamos diligentes, que seamos constantes, que no dejemos pasar los momentos. Si este día fue un día de venir a la iglesia, no dejemos pasarlo. Si no tiene otro problema, otra circunstancia, que lo aparte de venir a la iglesia, sea constante. En los tiempos de oración tenemos que ser diligentes en la oración. Amén. Diligente es un objetivo que hace referencia a alguien que sea pronto, que se preste al momento, y también dice que tenemos que ser ligeros. Por eso yo estoy rebajando. No se crea.
Porque en ocasiones, ay, cómo batallaba para ¿me entiende? Pero que seamos ligeros, que seamos prontos para accionar. Amén. Que no dejemos, dígale al que está a su lado, no dejes pasar los momentos de Dios en tu vida. Amén. Porque cuando están esos momentos de Dios en nuestra vida y que está ese momento de Dios a nuestro favor, suceden cosas extraordinarias, suceden cosas maravillosas. En ocasiones podemos pensar, bueno, estoy pasando un tiempo muy difícil, estoy batallando en muchas áreas de mi vida. Amén. Pero nosotros, nuestra responsabilidad es estar ahí. Estar ahí. Y lo vamos a ver más adelante a través de la palabra de grandes personas, amén, que aprovecharon el tiempo y el momento para obtener su milagro. Amén. Es tiempo de ser diligentes, de ser prontos, amén, de ser rápidos, de ser ligeros para accionar en nuestro clamor hacia el Señor. Amén. Amén, aleluya. Dice, ser ligeros para accionar en nuestro clamor hacia el Señor, para provocar un milagro. Amén. ¿Cuántos necesitamos un milagro? Amén. Y si podemos nombrar cada milagro es diferente. Porque usted necesita uno, mi hermano necesita otro, o sea, pero son diferentes las necesidades. Amén. Dice, para accionar en nuestro clamor hacia el Señor, para provocar un milagro, algo a nuestro favor, a nuestras vidas. Es tiempo, es momento, amén, de provocar a Dios, de provocar, amén, nuestro milagro, de provocar, amén, lo que usted y yo tanto anhelamos y deseamos en nuestra vida. Amén. Dígale al que está a su lado, tenemos que ser diligentes. Amén. Aleluya. Es tiempo de rescatar lo que nos han robado. Amén. Y puede usted decir, ¿qué me han robado? El enemigo, dice la palabra del Señor, amén, en el libro de San Juan 10:10, dice que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. Amén. Pero es tiempo de rescatar, amén, lo que el enemigo nos ha robado. Pero tenemos que mantenernos, permanecer, ser diligentes en los caminos del Señor, ser constantes, ser rápidos, ser prontos para accionar. Amén. Amén. Es tiempo de rescatar lo que nos ha robado el enemigo, pero hay que ser diligentes. Necesitamos ser más arriesgados. Amén. Necesitamos ser más aventados. Amén. Si Dios nos da el tiempo, si Dios nos da el momento para poder acudir a la oración, a la intercesión, a los servicios, a leer su palabra, ahí estamos manteniéndonos en ser diligentes en los caminos del Señor, no soltándonos de su mano. Amén. Pero tenemos que arriesgarnos. En ocasiones hay momentos o hay tiempos que tenemos que dejar cosas, amén, de nuestra vida para arriesgar todo aún lo que tenemos para poder venir a la presencia del Señor y obtener lo que Él desea para nosotros. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Aleluya. Dígale al que está a su lado, arriésgate, porque con Cristo, con Dios, no vamos a perder. Amén. Nunca vamos a perder con Dios. Amén. Nunca vamos a perder. Si nosotros lo arriesgamos todo, amén, Dios nos va a premiar. Amén. Dios va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Necesitamos meternos más con Dios. Amén. Necesitamos meternos más con Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni hambre, ni tribulación, ni angustia, ni desesperación, amén, nos podrán separar del amor de Dios. Porque usted y yo nos mantenemos siendo diligentes en su presencia, no apartándonos ni a diestra ni a siniestra.
Amén. Sino manteniéndonos en los caminos del Señor. Amén. En ocasiones usted puede pensar, hermano, es muy difícil. Ayer o antier estábamos platicando mi hermano y Meme y yo. Amén. Y estábamos diciendo, en ocasiones es muy difícil. En ocasiones queremos aventar la toalla, queremos apartarnos del camino del Señor. Amén. Porque en ocasiones las pruebas, las dificultades son muy difíciles. Amén. Pero si nosotros seguimos dirigiendo, caminando, amén, en los caminos del Señor, Él ha prometido darnos la victoria. Él ha prometido, amén, que no nos va a dar una prueba más de la que usted y yo podamos soportar. Amén. Pero había una cosa muy importante que me decía el hermano Meme: tenemos que seguir confiando y creyendo, no apartándonos de los caminos del Señor. Porque es más fácil aventar la toalla. Amén. Es más fácil decir, yo ya no puedo más, se me acabaron las fuerzas. Amén. Es más fácil abandonar las cosas de Dios, porque es más difícil regresar a los caminos de Dios. Es más difícil, amén, cuando avienta la toalla en el box. Es más difícil que se vuelva a retomar esa pelea. Amén. Pero en Cristo somos más que vencedores. Amén. Es más difícil. Amén. Necesitamos meternos más con Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Peleará Dios, amén, contigo, juntamente contigo. Amén. Aleluya. ¿Quién contra nosotros? Peleará contra ti, pero no te vencerá. El enemigo peleará en contra de nosotros, pero nunca nos va a vencer. Porque si tú y yo nos mantenemos diligentemente en los caminos del Señor, Dios ha prometido hasta el fin del mundo, aún hasta en la misma vida, Dios nos dará esa victoria y la recompensa y el galardón. Amén, juntamente, amén, con nosotros. Amén, aleluya. Él peleará contra ti, pero no te vencerá. Somos un pueblo diligente y obediente. Amén. Dígale al que está a su lado, tú eres un pueblo, amén, aleluya, diligente y obediente a Dios. Porque cuando Dios nos pide algo, tenemos que ser prontos para accionar. Amén. Y creerlo. Amén. Creerlo. Aleluya. Gracias, Señor. Si yo soy diligente en buscar a Dios, Dios va a poner, ponga atención, en ocasiones nuestra manera de pensar, decimos, Dios sabe lo que necesitamos. Amén. Y en ocasiones Dios va a poner, si usted y yo caminamos, y también esto lo platiqué cuando platico con el hermano Meme, siempre me da el Señor los temas, los puntos, amén, importantes. Y él me comentaba entre la plática, dice, es que en ocasiones Dios va a poner ángeles, personas que te van a ayudar. Amén. Y muchas veces pone Dios las personas que ni tú ni por aquí no lo imaginamos. Amén. Aleluya. Si usted y yo somos diligentes en buscar a Dios, Dios va a poner una persona, amén, para bendecirte, para rescatarte de una manera sobrenatural. Amén. Mire, vamos a leer Lucas capítulo 18, versículo 1. Dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre. O sea, tenemos que ser diligentes, constantes, amén, en la oración. Amén. Dice, también les refirió Jesús. Amén. Esto está escrito en su palabra y Dios nos está hablando el día de hoy. Dice, una parábola
sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, porque aquí nos está diciendo que van a haber tiempos difíciles, que cuando vengan esos tiempos difíciles no desmayes. Se nos ha predicado y se nos ha dicho, aunque vengas a rastras, aunque en ocasiones no tengamos la fuerza suficiente para venir, pero tú vente, sé diligente. Dios está viendo tu esfuerzo, Dios está viendo tu corazón, Dios está viendo ese deseo de estar en su presencia. Por eso nos dice su palabra, orar siempre y no desmayar. Aunque venga el tiempo difícil en nuestra vida, aun cuando no haya servicio, aun cuando no haya oración, nuestra responsabilidad es estar clamándole al Señor, siendo diligente, como dice su palabra, velad y orar en tiempo y fuera de tiempo. Amén, aleluya, gracias Señor, aleluya. Y fíjese lo que nos dice el 2. Aleluya. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Versículo 3. Aleluya. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Amén. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es que, o sea que ella era que una persona tenaz, era una persona dirigente, era una persona que necesitaba un milagro, era una persona que no se iba a dar por vencida. Amén. Usted y yo somos personas que no nos vamos a dar por vencidos a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones que usted y yo estemos viviendo. Amén. Dígale al que está a su lado, sé tenaz, sé diligente, persiste, persevera. Insistamos al Señor. Amén. Dice, sin embargo, porque esta viuda me es molesta. Amén. Yo pienso que a ese juez ya lo tenía hasta el gorro. Amén. Porque estaba insistiendo, porque necesitaba un milagro. Amén. Aleluya. Dice, le haré justicia. Dios nos va a hacer justicia. Amén. No importa lo que el enemigo nos haya robado, nos haya quitado. Amén. Amén. Aleluya. Dios va a ser nuestro Dios, va a hacer justicia a nuestro favor. Amén. A su nombre. Dice, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo. No sea que viniendo de continuo, no importa cómo vengamos, lo más importante es que usted y yo insistamos, continuemos, perseveremos, clamándole al Señor, siendo diligentes. Amén. Dice, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Era bien diligente esta viuda. Amén. Dios nos explica en esta parábola eso sobre la necesidad de estar orando, insistiendo, clamándole al Señor. Amén. Versículo 6. Dice, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman el día y de noche? Aleluya. ¿Se tardará en responderles? No importa lo que se tarde el Señor, pero Dios va a dar la respuesta a su debido tiempo. Cuando usted y yo más lo necesitamos, Dios va a dar la respuesta, porque Dios va a hacer justicia a nuestro favor. Amén. Aleluya. Versículo 8. Dice, os digo
que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaba a los otros, dijo también esta parábola. Aleluya. Aleluya, gracias Señor. Hasta ayer. Jesús nos explica algo en esta parábola. Es sobre la necesidad de orar. Siempre ser diligentes, no desmayar. En ocasiones decimos, ya para qué orar, porque no vemos la respuesta de parte de Dios. Amén. Pero el Señor nos dice, sigue adelante, sigue constante, no desmayes, no te desanimes. Amén. Dice, aleluya. Decimos, ¿para qué orar? ¿Para qué decirle a Dios lo mismo y lo mismo? Si no ha llegado la respuesta, el milagro a nuestras vidas, a nuestro favor, tenemos que seguir insistiendo, porque a su debido tiempo Dios dará la respuesta. ¿De cuántas problemas, dificultades Dios no nos ha rescatado? Y en ocasiones nuestra manera de pensar, decimos, ya no puedo más. Amén. Ya no voy a seguir adelante. Y de repente se aparece una luz. Y cuando usted está viendo esa luz, es porque Dios ya está para hacer algo. Amén. En medio de lo más oscuro, en medio de la situación más difícil, Dios va a llegar a tiempo. Porque hasta ahorita Dios no te ha dejado. Dios no nos ha abandonado. Amén. Aleluya. Aleluya. ¿Para qué decirle a Dios lo mismo? Ya Él lo sabe todo. Tus obras en justicia. Tu palabra dice pronto, a su tiempo. Pero dice, persevera, sé diligente, no desmayes, sigue adelante, espera en Dios y recibe tu milagro. A partir de hoy tenemos que empezar a funcionar nuestra fe, creyendo que Dios muy pronto lo hará. Amén. Aleluya. Gracias Señor. La diligencia te encamina a la victoria. Dígale que está a su lado. La diligencia te encamina hacia la victoria. Y esto implica no nomás ser diligentes en la iglesia, sino ser diligentes aún en tu trabajo, en todas partes, en todo lugar. Amén. Aleluya. La diligencia te encamina a la victoria. Es importante ser diligentes para que no haya nada que impida que la bendición llegue. Que nada impida, amén, que esa bendición llegue a nuestra vida. Tenemos que ser diligentemente buscando a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Aleluya. Que la bendición llegue a nuestras vidas. Es tiempo de conquistar, es tiempo de rescatar, es tiempo de tomar, amén, de ir al campo del enemigo, amén, y tomar lo que nos ha robado en el nombre poderoso de Jesús. Por eso hay ese canto: al campo del enemigo yo fui y tomé lo que me robó. Amén. Amén. Por fe cierre sus ojos y empiece a tomar, empiece a tomar, empiece a tomar. Yo no sé si usted lo quiere hacer, pero yo sí lo quiero hacer. Lo que el enemigo me ha robado, empiece a tomarlo, empiece a agarrarlo, empiece a hacerlo suyo, empiece a tomar la sanidad, empiece a tomar la restauración, empiece a tomar la bendición, empiece a tomar la prosperidad, empiece a tomar aquella casa, empiece a tomar lo que el diablo le ha robado en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Aleluya. Al ser diligentes, al final nos lleva a una recompensa definitiva. Aleluya. Porque cuando nosotros permanecemos en el Señor, buscándolo con todo nuestro corazón, al final
amén, Dios te recompensa por tu esfuerzo, amén, porque has creído, amén, aleluya. Al final, cuando llega ese momento, amén, empieza el Señor a darte esa recompensa, lo que tú necesitas, amén. De repente Dios va a poner las cosas en orden, amén, y Dios lo vuelve a hacer otra vez, y Dios lo vuelve a hacer otra vez, amén. Dígale que está a su lado: y Dios lo va a volver a hacer otra vez, amén. Repítalo: Dios lo va a hacer otra vez. Dios lo va a hacer otra vez. Donde tú o yo estemos en ese problema, en esa dificultad, en esa angustia, en esa desesperación, Dios lo va a volver a hacer otra vez, amén. Esa es la bendición y la recompensa de Dios, que si tú y yo nos mantenemos diligentemente en el Señor, al final de las cosas Dios tiene una recompensa definitiva y te va a premiar por tu esfuerzo, por tu fe, por tu deseo y porque tu corazón está conectado con Dios, amén, aleluya, a su nombre. Jesús promete una recompensa, amén, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Jesús, te adoramos, Señor. Mire, vamos a leer, aleluya, en Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, versículo 1. Aleluya. Del 1 al 5. Dice: unos días después, en mi versión dice, entró Jesús otra vez, amén. Por eso le empecé a nombrar: y Dios lo va a hacer otra vez, y Dios lo va a hacer otra vez, amén. Porque pasamos un problema y de repente viene otro problema, pero Dios lo va a hacer otra vez, amén, aleluya. Y volvemos a salir de otra situación difícil, amén, y vuelve a presentarse otra complicación, pero Dios lo va a volver a hacer otra vez, amén. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. O sea, que lo empezaron a escuchar los de Capernaum. ¿Dónde estaba? En casa. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? En casa. ¿Dónde está Jesús? En tu casa. En tu casa. Donde tú vayas, ahí está Jesús, amén. Dice, aleluya, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba ¿qué? La palabra, amén, aleluya. Versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo ¿qué? Un paralítico, amén, que era cargado por 4 personas, amén, aleluya. Y como no podían acercarse a él, amén, fíjese, nombré hace ratito que Dios iba a poner ángeles que te iban a ayudar, amén, que iban a meterse en el plan de Dios para bendecir tu vida, amén. Yo no sé de qué manera Dios lo va a hacer, amén, pero Dios va a poner a alguien para bendecir tu vida, amén. Y puedes tú pensar, pues a lo mejor va a ser un cristiano. Dios va a escoger a quien sea. No necesitas ser cristiano, porque Dios puede tocar a un hombre allá afuera para bendecirte, amén. Dios pone ángeles alrededor a tu favor, amén. Tal vez hay situaciones en tu vida que en ocasiones no nos podemos ni mover, como este paralítico, amén. En ocasiones hay momentos en nuestra vida que necesitamos un push, un empuje, amén, de alguien más, amén. Porque en ocasiones, cuando entra el desánimo, cuando entra la depresión, cuando entra la angustia, cuando entra la desesperación, no hayamos qué hacer, pero Dios va a mandar un ángel a tu favor para ayudarte, para extender su amor y su misericordia a tu favor, amén, aleluya. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, amén.
Dice, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho que yacía el paralítico. Amén. Aleluya. Al ver Jesús, la fe de ellos. Amén. Al ver Jesús, la diligencia de aquellas 4 personas. Amén. La insistencia no los detuvo ni la multitud. No los detuvo el que no podían entrar. Ellos vieron la manera. Dios le va a dar sabiduría a esos ángeles para buscar la manera de poder bendecir a sus hijos, de poder bendecir tu vida. Dios va a darles esa estrategia, esa sabiduría para poder entrar al plan de Dios. Amén. Yo no sé de qué manera Dios lo va a hacer, pero lo que sí estoy seguro es que Dios lo va a hacer. Amén. Aleluya. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Hubo la respuesta de Dios. Amén. Hubo la bendición de Dios. Amén. Para su vida. Amén. Dios va a poner en el corazón aún a aquellas personas para poder extender el amor y la misericordia de Dios a tu favor. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero tenemos que ser diligentemente. Amén. Y Dios va a premiar tu fe. Amén. Aleluya. Aleluya. Dígale al que esté a su lado: ser diligente te ayuda a mantenerte, a orar, a mantenerte en tu fe. Amén. El ser diligentes te ayuda a mantenerte en tu fe, creyéndole a Dios, amén, que Dios va a hacer algo, creyéndole a Dios que Dios va a hacer algo extraordinario. Amén. A mantenerte leyendo su palabra. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Mire, vamos a leer en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 46. Aleluya. Dice, y volvió, ¿qué dice ahí? Otra vez. Amén. Vemos que se presentan diferentes circunstancias, diferentes problemas, pero Dios lo vuelve a hacer otra vez. Por eso dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba ¿qué? Enfermo. Había una necesidad. Amén. Ahora era de enfermedad. Amén. El otro también era paralítico. Había también una enfermedad en su vida. Amén. En el primer caso era una viuda. Amén. O sea, son diferentes circunstancias. Amén. Pero dice, cuando oyó que Jesús, amén, Jesús en el anterior estaba en casa, y empezaron a escuchar los de Capernaum que allí estaba Jesús. Amén. Cuando vengamos a la iglesia, cuando vayamos a donde vayamos, tenemos que escuchar que allí está Jesús. Amén. Tenemos que echar a funcionar que nuestra fe. Amén. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó. Aleluya. Le rogó, le clamó, le insistió. Amén. Aleluya. Dice, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de ¿qué? De morir. Estaba enfermo. Amén. Y fue y le explicó y le dijo, mi hijo está a punto de morir. Amén. Aleluya. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? Amén. Aleluya.
el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Amén. Le insistió. Amén. Fue diligente, permaneció ahí, insistiéndole a Jesús que necesitaba un milagro. Amén. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre que creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. No dudó, le creyó a Dios, le creyó a su palabra. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Amén. Dile al que está a su lado: tu milagro vive. Tu milagro vive. Tu milagro está vivo. Amén. Y eso, cuando viene el milagro, amén, va a cubrir, va a tapar ese problema, esa dificultad, esa enfermedad. La va a desaparecer, la va a quitar el Señor, porque tu milagro vive. Tenemos que permanecer insistiéndole al Señor. Tenemos que ser diligentes al Señor, constantes en la oración, clamándole al Señor. No importa si vemos las circunstancias, cuán muy difícil que sea. Amén. Dios lo vuelve a hacer otra vez. Y Dios lo va a volver a hacer. Amén. En su vida, en mi vida. Amén. Aleluya. Aleluya. Dice el 52. Amén. Dice: entonces él les preguntó a qué hora había comenzado. Amén. Dice: a estar mejor. Le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Amén. Aleluya. Fíjese lo que él tuvo que, hasta dónde tuvo que ir a encontrar a Jesús. Amén. Tal vez en el camino se pudo haber desanimado, si sabía que tal vez en su hijo ya no había respuesta, ya no había solución. Pero él fue diligente. Dijo: yo tengo que llegar a donde está Jesús, porque Jesús es mi respuesta. Amén. Jesús es mi solución. Jesús es la respuesta a tu problema, a mi problema. Muchas veces este hombre tuvo que caminar, porque dice que llegó hasta el siguiente día a su casa, porque le dijeron: ayer a tales horas. Amén. Su hijo se le quitó la fiebre. Era en el momento que Dios le desató esa palabra. En esa hora fue en el momento que Dios le dio la respuesta, la solución a ese problema, a esa dificultad, a esa angustia. Pero si él hubiera renunciado, si él no hubiera llegado a Jesús, en ocasiones, si nosotros no llegamos a Jesús, si nosotros no llegamos a la oración, si nosotros no llegamos en el momento que Dios nos está llamando, tenemos que aprovechar ese tiempo, ese momento. El paralítico lo tuvieron que ayudar y descendió aún a aquella casa, pero tuvo que aprovechar en el momento que estaba Jesús ahí. Amén. Este hombre, amén, tuvo que esperar, tuvo que llegar en el momento que estaba Jesús en aquella ciudad. Amén. Dios es nuestra respuesta. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Dice: y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Aleluya. 53. Dice: el padre entonces entendió, aleluya, que aquella era la hora en que Jesús
le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa, porque dice la palabra del Señor que si nosotros creemos en él, nuestra familia va a ser salvo, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. O sea que la bendición viene para toda tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. El padre entonces entendió. Usted y yo vamos a entender que solamente el milagro, la respuesta viene de lo alto. Amén. Porque vamos a ver las señales, vamos a ver los prodigios, vamos a ver los milagros. Amén. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mire, vamos a leer Mateo capítulo 15. Aleluya. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Dice: partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de las inmediaciones salió a su encuentro, ¿cómo? Gritando, clamándole al Señor. Amén. Dice, gritando: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar, ¿qué? Endemoniada. Amén. El ser diligente provoca tu milagro para ti y aún a tus seres amados, o aún hasta tus amigos. Amén. Y aún al que no conocemos. El ser diligentes provocamos milagros, señales y prodigios. Jesús le respondió palabra. Amén. Jesús le respondió palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. Amén. Porque me imagino que a sus discípulos ya los tenía cansados hasta el gorro de tanto grito, de tanta insistencia. Pero ella que necesitaba un milagro. Amén. ¿Cuántos de nosotros, cuando vemos una situación difícil en nuestros hijos, como nuestro clamor, nos duele nuestro corazón? Amén. Y gritamos, le clamamos a Dios con todas nuestras fuerzas. No nos importa quién está a nuestro lado. Amén. Porque son parte de nosotros, nos duele. Amén. Y esta mujer le gritaba a Dios a grito abierto. Amén. Aleluya. Dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él, le suplicó. Amén. Le suplicó. Aleluya. Ayúdame. Ayúdame. Aleluya. Gracias, Señor. Dice el 26. Dice: respondiendo, él dijo, y él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. 27. Sí, Señor, pero, aleluya, ahí hay un pero. Amén. Ella bien hubiera podido irse de ese lugar, pero le dice: pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, grande es tu fe. Ella insistió, ella permaneció, ella no renunció, porque amaba tanto a su hija. Amén. Que necesitaba un milagro, necesitaba ser libre. Amén. Dice: mujer, qué grande es tu fe. Contestó Jesús: que se cumpla lo que tú quieres. Que se cumpla lo que quieres.
amén, la diligencia en nuestra vida, el perseverar, el insistir al Señor, amén, se van a cumplir nuestros deseos de nuestro corazón conforme al corazón de Dios. Amén, amén. Porque en ocasiones escuché en una ocasión escuchar a un predicador decir: Dios no cumple antojos, pero en ocasiones sí los cumple. Amén. En ocasiones sí cumple esos antojos. Amén. Pero nuestra necesidad, nuestra oración, nuestro clamor tiene que estar alineado, amén, conforme a la voluntad de Dios. Y Él se va a encargar, dígale al que está a su lado, Él se va a encargar de cumplirte tus antojos. Amén. Amén. Aleluya. Dice que se cumpla lo que quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Desde ese mismo instante, desde ese mismo momento, amén, su hija fue sana, fue libre. Amén. Pero ¿cuál fue la clave? La insistencia, el perseverar, el insistir en el ser diligente al Señor. Amén. En el ser constante. Amén. Vuelvo a repetirle, en ocasiones es fácil renunciar, es fácil abandonar. Pues yo ya le he dicho tantas veces a Dios, yo ya le he insistido tantas veces a Dios. Tal vez en ocasiones podemos pensar: Dios no me escucha, no veo la respuesta de parte de Dios. Pero va a llegar ese momento. ¿Cuántos momentos no han llegado en tu vida a tu favor? Y eso es lo que nos ha mantenido más en los caminos de Dios. Porque hemos visto las respuestas de Dios. Hemos visto que Dios nos ha ayudado de mil maneras. Amén. No nos conviene regresar o abandonar los caminos de Dios hasta ahorita donde estamos. Todo lo que hemos caminado, todo lo que hemos avanzado, no nos conviene regresarnos. Amén. Porque si usted se pone a pensar de tantas cosas que Dios nos ha librado, a unos nos ha librado hasta de la misma muerte. Amén. De tantos problemas que nosotros en ocasiones nos hemos metido, que en ocasiones decimos: es difícil salir. Pero cuando pusimos esa confianza en Dios, Dios nos dio esa respuesta. Amén. Si nos ponemos a pensar cuántas veces Dios no nos ha restaurado, ha restaurado nuestro corazón, ha restaurado nuestra mente. Amén. Y hemos visto la mano de Dios. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Es necesario orar siempre y no desmayar. Ser diligentes, persevera presentando cada petición. Sé diligente en la oración. No te dejes en ocasiones que desmayemos en la oración. Persevera. No te dejes desanimar. Amén. Porque la oración es la clave. El clamor es la clave a nuestras vidas. Amén. Aleluya. Para terminar, vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 21. Cuando la hermana Morales se subió ahorita para levantar los diezmos y la ofrenda, digo a mi esposa: ya me ganó la cita. Pero me dijo el Señor: no, es confirmación. Amén. Es confirmación, porque dije: pues ahora qué hago, Señor. Dice: es confirmación de la palabra. Amén. Aleluya. Marcos capítulo 5. Aleluya. Versículo 21. Del 21 al 36. Dice: pasando ¿qué?
Otra vez. Dígale que está a su lado. Otra vez. Otra vez Dios lo va a hacer. Amén. Otra vez Dios lo va a hacer otra vez en tu vida. Amén. Dios otra vez lo va a hacer en tu casa, en tu familia. Amén. Otra vez Dios lo va a hacer. Amén. Dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Aleluya. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Amén. Aleluya. Y le rogaba poquito. Dice que le rogaba casi nada. Que dice, no, yo no voy a perder mi tiempo, yo voy con Jesús, hazme milagro y ahí nos vemos. Dice, le rogaba mucho, fue diligente, insistió. Amén. Porque él tenía una necesidad muy fuerte y era un principal de la sinagoga, era alguien importante. Amén. No importa nuestro estatus social. Amén. Lo más importante es que Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Amén. Dios no ve nuestra posición, Dios ve nuestro corazón. Amén. Eso es lo que ve Dios. Tu corazón, mi corazón. Amén. Dios ve tu necesidad, tu dolor, tu angustia, tu desesperación. Amén. Porque en ocasiones estamos en el problema y hay angustia y desesperación. No sabemos qué hacer. Amén. Pero ahí está más cerca que nosotros Jesús. Jesús dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Fue pues con él. Amén. Y le seguía una gran multitud y le apretaba. O sea que no iba deprisa, porque no podía caminar a prisa, porque había obstáculos, había una multitud. Amén. Que le apretaba, que no lo dejaba caminar. Me imagino, amén, que aquel Jairo, aquel principal de la sinagoga, tal vez estaba desesperado porque decía, ¿a qué horas va a llegar? Ahora a lo mejor usaríamos un avión, un helicóptero para llevarlo rápido, ¿verdad?, a donde estaba nuestra necesidad. Amén. Pero la oración llega más rápido. No hay obstáculos. Amén. No hay multitud que pueda aglomerarse. Y si usted y yo y millones de personas le oramos al Señor, llega rápido esa oración a Jesús. Amén. Y dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Todavía, aparte que la multitud, amén, le estaba apretando, aleluya, dice, fue con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Amén. Pero no se desanimó Jairo. No renunció Jairo. A pesar de la angustia, la desesperación, amén, dijo, yo voy a tener que esperar. Porque él creía que si nomás iba y le tocaba, iba a ser salva, iba a ser sana. Amén. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba ¿qué? Peor. Amén. Aleluya. Aleluya. 27. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Aleluya. Gracias, Jesús. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Imagínese aquella mujer. Amén. Jesús estaba rodeado de una multitud de gente. Esta mujer ya no tenía fuerzas. Me imagino que iba hasta arrastrándose.
en su pensamiento, si tan solamente tocar el borde de su manto, con eso tengo, no necesito ni que me toque él. Ella quería tocar nomás el borde de su manto, su vestidura. Esa era grande su fe. Amén. Era su insistencia, decía, yo tengo que romper esas barreras, yo tengo que entrar hasta donde está Jesús. Amén. Pero desde el momento que yo me imagino que empezó a levantarse de donde ella estaba sentada, tal vez para ella le dolían sus huesos, no había fuerzas, había debilidad, no tenía ganas de nada. Tal vez ella pensó, si alguien me pudiera llevar. Amén. Pero ella se levantó creyendo y dijo, voy a ser diligente, voy a alcanzar mi milagro, voy a tocar el manto de Jesús. Amén. Aleluya. Otra vez Dios lo va a hacer por tu diligencia, por tu permanencia, por tu esfuerzo, por el resultado de tu oración. Dios te da la victoria. Amén. Hay una gran diferencia en esta mañana. Aleluya. Esta mujer tal vez pensó, aquí hay algo que debe despertarme, y era Jesús, porque estaba pasando por ahí y había algo que debía despertarse, de despertarla, sanarla. Vale la pena vivir y venir para contarlo. Tenemos que venir a Jesús, tenemos que venir a clamarle, tenemos que venir con esas, aunque vengamos sin fuerzas. Amén. Dios te va a dar las fuerzas para llegar hasta donde está Jesús. Amén. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Amén. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Porque salió virtud, salió poder, salió el milagro, salió el prodigio, salieron las maravillas para aquella mujer, porque alguien lo tocó diferente. Porque había una persona, amén, a través de aquella multitud, amén, que tenía esa gran necesidad, pero lo tocó diferente, porque había diligencia, había perseverancia, había constancia. Amén. Accionó, porque si no hubiera accionado, nomás hubiera pasado Jesús y no hubiera sucedido nada. Pero ella tenía que aprovechar que el momento. Usted y yo tenemos que aprovechar ese momento, porque Jesús está aquí. Jesús está aquí. Solamente hay que creerlo por medio de la fe. Amén. Aleluya. Aleluya. Tenemos que presionar, tenemos que apretar, tenemos que, dígale al que está a su lado, tenemos que echarle ganas. Amén. Tenemos que esforzarnos. Amén. Tenemos que demandar. Amén. Tenemos que clamar, tenemos que persistir por nuestra bendición. Si nosotros somos diligentes a Dios, Él nos va a apoyar y Él no nos va a dejar. Amén. Vamos a tener el apoyo de Dios. Vamos a tener la bendición de Dios. Amén. Vamos a tener el respaldo de Dios en todas las cosas. Amén. Aleluya. Ahora imagínese todo lo que estaba sucediendo. Amén. Imagínese todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo piensa usted que se encontraba Jairo? Pero ahí estaba Jairo. Aún tal vez en aquella multitud, tal vez pensando, amén, muévete, Señor, dale prisa, porque mi hija muere. Y Jesús, amén, Jesús dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo,
quién ha tocado mis vestidos. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Amén. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto, porque él sintió que alguien la tocó diferente. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Amén. Le contó toda su historia. Le dijo que ella lo había tocado. Amén. Me imagino la desesperación de Jairo, pero él diligentemente estaba ahí, porque él sabía que si no importaba la hora que llegara Jesús, él sabía que si llegando Jesús tocare a su hija iba a ser salva. Amén. Aleluya. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Ella obtuvo, diligentemente perseveró, insistió, se metió en medio de la multitud. Amén. Y alcanzó su milagro. Cuando tú y yo somos diligentemente y no hemos visto la respuesta de Dios, tu milagro va a caer del cielo. Tu milagro va a caer cuando tú y yo menos esperamos. Amén. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, porque tal vez va a haber personas que te van a querer desanimar. Amén. ¿Para qué asistes tanto a la iglesia? ¿Para qué vas tanto a la oración? ¿Para qué lees tanto tu palabra? Amén. Dice la palabra del Señor, mientras él aún hablaba, todavía estaba hablando ahí en esa multitud. Dice: vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero no les hizo caso Jairo. Dile al que está a tu lado: no le hagas caso a las circunstancias, no le hagas caso a aquel que te desanima, no le hagas caso a esos problemas. Amén. Aunque en aquel momento a Jairo le dijeron: tu hija ha muerto, él perseveró, él se mantuvo, amén, creyendo que Dios iba a hacer un milagro, que Jesús lo iba a hacer otra vez. Amén. Él creyó que Jesús lo iba a hacer. Amén. Otra vez. Amén. Aleluya. Diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero Jesús, amén, los escuchó. Amén. Dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, aleluya. Tal vez le dijo a Jairo: no te desanimes, yo estoy contigo. No desmayes, no temas, que yo estoy contigo. No importa lo que estés escuchando, no importa si te vienen a decir, no importa lo que te digan que ya no hay respuesta, no importa lo que te diga el médico, no importa lo que te diga el juez, no importa las circunstancias. Le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Porque Dios lo vio, que no se apartó, que no renunció, que fue diligentemente, que él se mantuvo, a pesar de que Jesús se detuvo en aquel momento, a pesar de que había una multitud en la cual no podía caminar rápidamente, que lo detenían. Y todavía, a pesar de que se puso a platicar con aquella mujer, a escucharla, tuvo tiempo para todo. Y tiene tiempo para ti y para mí. Dios tiene tiempo para ti y para mí. Nosotros somos los que tenemos que darle tiempo a Dios y aprovechar el tiempo y el momento cuando Jesús está pasando por ahí. Amén. Le dijo: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen. Aleluya.
Dijo: ya basta, ya no me sigan, porque ustedes están nomás hable y hable. Amén. Porque el enemigo va a querer nomás estar hablando para apagar tu fe, para debilitarte, para desanimarte, para que renuncies, para que no seas diligente, para que no perseveres, para que no le clames, para que no grites, para que no le alabes, para que no dances, para que no busques a Dios. Amén. Dice: y no permitió que le siguiese nadie, sino no solamente aquellas personas, amén, que van a ser de edificación y de bendición para tu vida. Amén. Dice y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto. Amén. Los que lloraban y lamentaban mucho. Ya estaba todo preparado. Amén. Aún para los llorones. Amén. Aún para los llorones. Amén. Dice: y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Aleluya. Me imagino que Dios la tenía en un descanso, en una paz, en una tranquilidad. Y todo el mundo pensaba que ella estaba muerta. Amén. Dice: y se burlaban de él, de Jesús. Amén. Dice: mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Amén. Dice: y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: a ti te digo, levántate. Que traducido es: a ti te digo, levántate. Amén. Amén. Yo no sé dónde nos encontremos en esta mañana, pero el Señor nos dice en esta mañana: levántate de esa angustia, de esa desesperación, de ese problema, de esa dificultad. Es tiempo de levantarnos, es tiempo de perseverar, es tiempo de recobrar fuerza, es tiempo de levantarnos, pueblo de Dios. Es tiempo de creerle a Dios por lo imposible, porque Dios es especialista en todo lo imposible. A su nombre. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da en esta mañana. Levántate, pueblo de Dios. Ya salgamos, seamos diligentemente siguiendo en el camino de Dios. Amén. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, y te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a su tierra en su tiempo. Aleluya. Para bendecir toda la obra de sus manos. Amén. Yo le voy a invitar en esta mañana a que se ponga sobre sus pies. Aleluya. Le voy a invitar al grupo que pase. Aleluya. Dios está para hacer algo en tu vida, en mi vida. Sigue siendo diligente en los caminos de Dios, perseverando, manteniéndote. Amén. Creyendo. Si somos diligentes, aleluya, Dios ha prometido bendecirnos. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Sigue los caminos de Dios. Porque si nosotros somos diligentes, somos constantes, perseveramos en el Señor, Dios ha prometido y Dios ha pensado en el bien para ti y para mí. Amén. Porque Dios tiene pensamientos de bien. Dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová: pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos.
Amén. Así como todas estas historias, parábolas que el Señor nos expuso en esta mañana, tanto a jóvenes, adultos, ancianos, el Señor quiere que seamos diligentes, que no renunciemos, que no renuncies, joven, a los planes de Dios. Que nosotros, los ancianos, los adultos de la iglesia, que no renunciemos a los planes y propósitos de Dios que tienen en nuestras vidas. Que no renunciemos a nuestros sueños. Que no abandonemos los caminos de Dios. Que no abandonemos lo que Dios nos ha dado. Que no abandones lo que Dios ha puesto en tus manos. Ponte a pensar que Dios me ha dado, que Dios ha puesto en mis manos, que Dios ha puesto en mis caminos. Dios te ha dado una familia. Dios te ha dado unos hijos. Ponte a pensar lo que Dios ha puesto en tus manos. Sé diligente, persevera, mantente.